Irán ha sufrido bombardeos casi constantes durante los últimos 7 días y ahora enfrenta la amenaza de una invasión a gran escala. Los invasores no serán estadounidenses ni tampoco israelíes, o al menos no la gran mayoría de las fuerzas que pondrán botas en el terreno. Israelíes, Mossad, CIA y fuerzas aéreas de ambos países se preparan para apoyar. Se espera que miles de paramilitares kurdos crucen la frontera desde Irak en una ofensiva terrestre masiva, llegando en días u horas tras la publicación de este episodio. Para los kurdos, la ofensiva es una oportunidad para recuperar su tierra ancestral. Para Estados Unidos e Israel, es un plan que podría empujar a Irán al colapso total del régimen. En meses recientes, las fuerzas kurdas se prepararon en secreto y ahora Irán parece haberlo notado. Las fuerzas aliadas ya abren camino por aire y otras fuerzas regionales con planes de décadas sobre Irán ven su oportunidad para atacar. Irán está a punto de librar una guerra terrestre, potencialmente incluso en varios frentes. Así que esto es lo que va a pasar y por qué es importante. Gestándose en el trasfondo. El miércoles 4 de marzo fue un día muy extraño para los observadores de la guerra en Irán y analistas geopolíticos mundiales. Durante las 48 horas anteriores, rastreadores de fuentes abiertas y expertos regionales habían comenzado a plantear el espectro de una posible ofensiva kurda en Irán, detectando señales de que algo se gestaba en algún lugar. Esa noche, el medio israelí E24 News publicó una noticia que parecía cambiarlo todo. Miles de combatientes kurdos ya atacaban y cruzaban la frontera. Avanzando en columnas blindadas hacia el sur, aparecieron videos no confirmados y periodistas influyentes se sumaron, pero pronto la tensión desapareció. Expertos altamente reconocidos, hablando con líderes kurdos y fuentes en el terreno, negaron que la ofensiva hubiera comenzado. Normalmente las redes sociales estarían llenas de reportes y videos de carnicería, pero no apareció ninguno. Al día siguiente, la mayoría de las afirmaciones sobre la ofensiva ya habían sido desmentidas. Incluso cuando los grandes medios empezaron a debatir que un avance kurdo aún parece estar en marcha. En Warfronts no podemos explicar cómo o por qué la comunidad internacional de geopolítica se confundió, pero sí podemos confirmar algunos puntos. Número 1. La gran ofensiva kurda aún no había iniciado al escribir este episodio, aunque pudo haber avances kurdos tempranos en la frontera. Al mismo tiempo, las afirmaciones sobre una ofensiva mayor pudieron causar confusión. Número 2. Las fuerzas kurdas se concentran en la frontera con Irán, aunque el ataque aún no inicia. Tercera observación. Cuando inicie la ofensiva, será grande. Para entender lo que ocurre, iniciemos con conceptos básicos. El pueblo kurdo es una diáspora de 25 a 30 millones en Medio Oriente y 5 a 10 millones en el mundo, sin un estado propio. Reclaman una gran región llamada Kurdistán que abarca partes de Turquía, Irán, Irak y Siria. En Irán, los kurdos viven sobre todo en el noroeste, cerca de la frontera con el Kurdistán iraquí, que es semiautónomo. Se piensa que ahí las fuerzas kurdas refuerzan su poder para un inminente ataque. Las fuerzas kurdas han colaborado mucho tiempo con Occidente, incluso con Estados Unidos. Eso no siempre ha beneficiado a los kurdos, sobre todo por la influencia de su archirrival Turquía. Las fuerzas kurdas se agrupan en varios grupos paramilitares que suelen operar en apoyo de objetivos comunes y regionales. Sin embargo, en Irán, la minoría kurda ha vivido bajo el control de la República Islámica durante la mayor parte del último medio siglo, junto con los grupos que buscan la autonomía kurda en el Kurdistán iraní. A lo largo de una tierra que los kurdos llaman Rojelat, agrupándose principalmente de manera segura en naciones vecinas. Por eso la población kurda de Medio Oriente tiene muchísimos combatientes. Tiene planes para el Kurdistán iraní, aunque no ha logrado liberar la región en décadas. También tienen un grupo de aliados que realmente podrían beneficiarse de su apoyo, específicamente Estados Unidos e Israel. En el séptimo día de la guerra con Irán, Estados Unidos e Israel han logrado sorprendentes éxitos tácticos. Los bombarderos pesados no furtivos ahora pueden operar libremente en áreas del espacio aéreo iraní. La mayoría de los líderes del antiguo régimen iraní ya murieron, e Irán no puede disputar la superioridad aérea o naval de sus rivales. Sin embargo, Estados Unidos e Israel aún están lejos de lograr sus metas, incluso cuando Washington no define claramente sus objetivos. Claramente, los iraníes aún no se han comprometido con una revuelta a gran escala en las calles, y las fuerzas iraníes descentralizadas todavía están lanzando misiles balísticos y especialmente drones de largo alcance contra bases estadounidenses, territorio israelí y otros objetivos. En todo el Golfo Pérsico y el Medio Oriente en general, Washington ha dejado claro que, como mínimo, busca un cambio de régimen en Irán.
Pero hasta ahora no hay un camino claro para lograrlo, aparte de seguir bombardeando Irán y defender el espacio aéreo circundante mientras duren las bombas y los interceptores de defensa aérea. La alternativa, por supuesto, sería poner tropas en tierra. Estados Unidos busca evitar ese resultado el mayor tiempo posible, y la administración de Donald Trump conoce bien los costos políticos de un despliegue masivo. Israel no puede sostener solo una ofensiva terrestre. Su ejército está hecho para defender, no para capturar territorio extranjero. Pero ahí entra la población del Kurdistán, un gran grupo de combatientes paramilitares experimentados y dispuestos con los incentivos y la capacidad de irrumpir en Irán de una manera que ayudaría a Estados Unidos. Según Axios, los preparativos llevan meses en marcha, con Israel, el Mossad y la CIA estadounidense encabezando los esfuerzos para prepararlos. Fondos de Estados Unidos e Israel llegan a los kurdos. Según el secretario de Estado Marco Rubio, Israel ha proporcionado la mayoría de armas a las fuerzas kurdas. El New York Times reporta que la CIA ha enviado al menos armas ligeras a kurdos iraníes antes. Aunque la ofensiva en realidad no comenzó el miércoles, como afirmaron inicialmente fuentes internacionales, hay pruebas suficientes para sugerir que una ofensiva se avecina en un futuro muy cercano. El mes pasado, 5 partidos políticos kurdo-iraníes se unieron en una coalición unificando sus alas armadas. Supuestamente, Estados Unidos sostuvo una serie de llamadas recientes con el liderazgo de las facciones kurdas, incluyendo al menos una llamada en la que participó Donald Trump personalmente mientras estaban en reuniones a puerta cerrada. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien supuestamente demostró un profundo conocimiento de los grupos de combate kurdos y de los planes de ataque preexistentes para las próximas batallas. En declaraciones públicas el miércoles, la Casa Blanca negó estar coordinando con las fuerzas kurdas respecto a una ofensiva futura, pero las acciones de Estados Unidos hablan por sí solas. En los últimos días, Estados Unidos e Israel han intensificado bombardeos a objetivos iraníes en el noroeste, debilitando áreas por donde avanzarían fuerzas kurdas. Irán parece anticipar lo que viene, como muestran sus ataques con misiles y drones a oficiales de partidos políticos kurdos y sus amenazas de represalias tras un avance kurdo. O cualquier indicio, incluso en pláticas con periodistas internacionales, el miércoles. Mientras los líderes kurdos negaban que hubiera alguna ofensiva en marcha en ese momento, muchos de esos mismos líderes confirmaron que una ofensiva estaba en fases preparatorias. No todos los grupos kurdos están alineados respecto a la próxima ofensiva, y algunas autoridades kurdas, especialmente en el Kurdistán iraní, han señalado que no tienen la intención de apoyar ni facilitar ninguna operación militar. Tampoco los expertos globales han apoyado completamente la idea, ya que muchos han señalado que una ofensiva kurda aumentaría el riesgo de guerra civil y de desintegración en todo Irán. Mientras se ignora la historia reciente, especialmente en Siria, donde Estados Unidos ha trabajado con los kurdos para lograr objetivos militares y luego los ha abandonado rápidamente. Pero aunque esas preocupaciones son muy reales, y es totalmente posible que una ofensiva kurda pueda convertirse rápidamente en una aventura estratégica fallida, actualmente todas las partes tienen incentivos para intentarlo. Estados Unidos e Israel preferirían fuerzas aliadas terrestres activas en Irán sin arriesgar a su gente. Los kurdos iraníes ven esta oportunidad única para asegurar su tierra. La diáspora kurda en Medio Oriente hoy tiene fuerzas suficientes y debe buscar nuevos territorios. Después de que su enclave en Siria fue desmantelado y un acuerdo de amnistía en Turquía ha hecho mucho más difícil que los grupos armados kurdos permanezcan allí. Eso no cambia la difícil realidad de que existe una verdadera posibilidad de que una ofensiva kurda pueda llevar a una catástrofe. Pero las circunstancias son las adecuadas en todos los frentes para sugerir que los kurdos y sus socios internacionales pueden justificar el riesgo. Ahora, antes de continuar, tenemos que tomarnos un momento y resaltar el lugar al que hay que ir. Aún más información sobre el conflicto en curso en Medio Oriente, así como muchos otros conflictos y puntos críticos geopolíticos en todo el mundo. Y ese, por supuesto, es Frontsco, sitio web de noticias de nuestro equipo, servicio premium para suscriptores y espacio para análisis en profundidad. Trabajamos con periodistas galardonados y expertos para ofrecer episodios de video exclusivos y artículos semanales. Publicamos 8 episodios gratis cada semana en Warfronts y Homefronts. Frontsco se enfocará esta semana en cubrir a fondo Irán, abordando temas pendientes que no se pueden tratar en una actualización rápida. El miércoles publicamos un episodio gratuito respondiendo sus preguntas sobre el conflicto. No necesitas cuenta para verlo, así que visítalo. El sitio es Frontsco. La suscripción cuesta $5 al mes o $50 al año. Gracias a los suscriptores. Y ahora, volvamos a Irán, el curso de la ofensiva. Actualmente es imposible saber exactamente cuándo iniciará la ofensiva kurda en Irán, pero podemos anticipar cómo será cuando empiece.
Las fuerzas kurdas avanzarán desde el oeste, cruzando la frontera desde el norte de Irak, y posiblemente ya hayan tomado los puestos fronterizos y las primeras defensas en su camino. Se han atacado más de 100 posiciones iraníes, lo que indica que los kurdos podrán establecer una base local en Irán. La ofensiva probablemente involucre a miles de combatientes kurdos con vehículos blindados, morteros y artillería liderados por milicias kurdas iraníes. Su número sería de unos 2.500 combatientes, pero las fuerzas peshmerga iraquíes dicen tener hasta 200.000 disponibles. El apoyo aéreo será proporcionado por fuerzas de Estados Unidos e Israel, y los kurdos podrían usar drones para ataques y recolectar inteligencia en la zona. Aunque no es imposible que las fuerzas kurdas repitan el avance rebelde sirio de 2024 y lleguen a Teherán, es muy poco probable. Probablemente, la ofensiva busca sobrecargar al ejército iraní y forzar a Irán a tomar decisiones que lo pongan en desventaja táctica. Para enfrentar el avance kurdo, las fuerzas iraníes deberán agruparse en grandes unidades. Deberán mostrar sus tanques y blindados, reunir tropas en concentraciones densas y maniobrar hacia las fuerzas kurdas. A campo abierto, vulnerables a ataques aéreos, en realidad, no tendrán mucha opción. La alternativa sería simplemente quedarse de brazos cruzados y dejarle a los kurdos el camino libre hacia Teherán. Sobre Teherán, es muy probable que el avance kurdo se enfoque en áreas a cientos de kilómetros de la capital. Suficientemente lejos para que Teherán no esté en peligro inmediato, pero lo suficientemente cerca para que, si Irán necesita enviar refuerzos contra los kurdos, muchos salgan de Teherán. Al hacerlo, Teherán quedará mucho más vulnerable cada día. Tal vez una ofensiva kurda sobreextienda tanto a las fuerzas iraníes que empiecen a perder el control en otras partes del país. Tal vez, si Estados Unidos aleja a las fuerzas de la capital, podría provocar una revuelta popular allí, ¿o no? La limitada capacidad de Irán para coordinar tropas será sobrepasada, afectando lo que resta de su mando y control. Una ofensiva kurda podría añadir otro factor al conflicto. Tropas de Estados Unidos o Israel en pequeñas cantidades como asesores militares. Esto es común en las operaciones de Estados Unidos y la coalición en Medio Oriente, donde la mayoría del personal son fuerzas locales. Pero confiando en fuerzas especiales, paramilitares de agencias de inteligencia u otras tropas avanzadas especializadas que saben cómo operar competentemente en ese entorno, esas tropas pueden pedir ataques aéreos, dar apoyo y orientación táctica, acceso a tecnología avanzada y, si es necesario, combatir como punta de lanza. La ayuda de fuerzas de Estados Unidos o Israel a los kurdos es solo especulación, aunque sería coherente con acciones previas de Estados Unidos y sus aliados. Una ofensiva terrestre pondría en riesgo a los kurdos y sus aliados de cometer errores de cálculo. Eso no es porque el ejército iraní o sus aliados paramilitares pudieran reagruparse y derrotar a los kurdos de inmediato. Esa es una posibilidad, pero es tan poco probable como que los kurdos tomen el control de Teherán. El mayor riesgo es que un avance kurdo pueda movilizar la oposición del público iraní. Incluso quienes desearían la muerte de Ayatollah Khomeini en un ataque kurdo como el que hablamos, reconocen que Irán enfrentaría mayor riesgo de guerra civil, inestabilidad y caos que podría extenderse más allá de 2026. Algunos en Irán ya dudan de la campaña aérea de Estados Unidos e Israel. Las declaraciones cambiantes de líderes estadounidenses y los llamados previos de Estados Unidos e Israel a que los iraníes se rebelen han creado condiciones para que una revuelta sea posible. Agrega el potencial de un conflicto abiertamente étnico, lo que podría llevar a una fragmentación del territorio iraní respaldada por potencias extranjeras. Los iraníes podrían pensar que no vale la pena el costo de un Irán tras el régimen. Eso sin mencionar los costos que los kurdos podrían pagar. Desde ataques iraníes a bases kurdas en Irak hasta la intervención de Turquía para evitar que los kurdos tomen el control, la posible ofensiva kurda representa un peligro en otras zonas de Irán. Que los kurdos podrían no ser el único grupo que intente separar una parte del territorio de Irán, inmediatamente al sur de Irán. Kurdistán es una región donde la población árabe de Irán ha querido obtener autonomía durante años, en todo el país. En el sureste se encuentra Sistán-Baluchistán, donde la población baluchi ha luchado por la soberanía durante años en Irán y Pakistán. Hay algunas pruebas de que Estados Unidos e Israel también han estado coordinándose con los baluchis, quienes se han vuelto muy hábiles en llevar a cabo operaciones insurgentes complejas. Lo más peligroso podría ser Azerbaiyán, nación vecina al norte junto al Mar Caspio.
El norte de Irán es hogar de una gran población étnica azerí y el líder de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha hecho referencias atrevidas a una reclamación sobre territorio iraní, y esto ha sido incómodamente reciente. Eso incluye la ciudad de Tabriz, así como una buena parte del territorio norte de Irán. Aliyev es un tipo al que realmente le gusta capturar tierras. Solo hay que ver su captura de Nagorno-Karabaj de Armenia hace un par de años. Tiene fuertes lazos con Estados Unidos y participa en grandes proyectos de desarrollo. Ahora cuenta con toda la justificación necesaria. Hace unos días, drones iraníes atacaron la ciudad azerbaiyana de Najicheván y Aliyev respondió casi de inmediato ordenando al ejército prepararse para una represalia. Antes de eso, las fuerzas azerbaiyanas ya se concentraban en la frontera y su ejército estaba en alerta de combate con los permisos de las tropas cancelados. Al apoyar un levantamiento kurdo en el noroeste de Irán, Estados Unidos e Israel tienen una posibilidad real de usar la ofensiva terrestre para atraer a fuerzas iraníes, eliminarlas y crear condiciones para un cambio total de régimen, pero se arriesgan a iniciar un ciclo mayor de desestabilización. Si los insurgentes kurdos, baluchis, árabes de Irán y su vecino Azerbaiyán deciden aprovechar la oportunidad para atacar, sería un error de cálculo. Esta ofensiva kurda podría unir a los iraníes contra la ofensiva estadounidense, crear una inestabilidad que durará décadas o establecer las condiciones para una guerra civil iraní mucho más larga. Tal vez estos riesgos valgan la pena, pero si ese es el cálculo de Estados Unidos, más le vale acertar. Gracias por vernos.